Imagina ser parte de una película de terror tan impactante que los horrores no se detienen cuando las cámaras dejan de rodar. En este video, desvelaremos los aterradores y misteriosos eventos que persiguieron al reparto y equipo de Poltergeist, una historia tan perturbadora que muchos creen que la película desató una maldición real. Quédate con nosotros hasta el final, porque te revelaremos un oscuro secreto que cambiará para siempre la manera en que ves esta icónica película, y puede que te haga cuestionar si te atreverás a verla de nuevo. En 1982, Poltergeist se convirtió en un éxito de taquilla, pero pocos sabían que el verdadero horror se vivía detrás de cámaras. El reparto y el equipo comenzaron a experimentar eventos inquietantes desde el primer día de filmación. Las coincidencias se volvieron tan aterradoras que muchos se preguntaron si la película estaba maldita. Jo Beth Williams, quien interpretaba a la madre en la película, fue la primera en notar algo extraño. Cada noche, al regresar a su casa después de filmar, encontraba los cuadros en su pared torcidos. No importaba cuántas veces los enderezara, al día siguiente estaban exactamente igual. Al principio, pensó que era solo su imaginación, pero luego comenzó a escuchar pasos en el pasillo. Era como si alguien invisible la estuviera siguiendo, incluso cuando estaba sola en casa. El aire en su casa se sentía pesado, como si una presencia oscura la rodeara. Craig T. Nelson, quien interpretaba al padre, tuvo una experiencia aún más aterradora. Durante una escena clave, sintió una mano fría que lo agarró por la espalda, aunque no había nadie cerca. El equipo de filmación revisó la escena, pero no encontraron explicación alguna. La maldición parecía extenderse también al equipo de producción. El diseñador de efectos especiales comenzó a tener pesadillas recurrentes con una criatura similar al monstruo de la película. Despertaba gritando en medio de la noche, convencido de que algo lo observaba desde la oscuridad. Dominique Dunne, quien interpretaba a la hija mayor, sintió una inquietud constante durante toda la filmación. Un día, mientras estaba sola en su camerino, escuchó una voz susurrante llamando su nombre. Aunque buscó por todas partes, no encontró a nadie más en el set. Oliver Robbins, el niño que interpretó a Robbie, tuvo una experiencia traumática durante una escena. El muñeco de payaso que se suponía debía asustarlo comenzó a apretar su cuello de verdad. El equipo de filmación tuvo que intervenir para salvarlo, pero el miedo en sus ojos era real. Heather O'Rourke, la joven actriz que interpretó a Carol Ann, comenzó a enfermar misteriosamente. Nadie pudo explicar sus dolores de estómago persistentes que parecían empeorar cada vez que regresaba al set. A pesar de su creciente debilidad, su profesionalismo la llevó a seguir adelante. El director, Tobe Hooper, comenzó a experimentar fenómenos extraños en su propia casa. Las luces parpadeaban sin razón aparente y objetos pequeños desaparecían solo para reaparecer en lugares inusuales. Comenzó a tener un miedo irracional a estar solo, sintiendo que algo maligno lo acechaba. Uno de los incidentes más inquietantes ocurrió cuando se usaron esqueletos reales en una escena clave. El equipo pensó que eran falsos hasta que descubrieron la verdad después de rodar. Algunos creyeron que esto desató una fuerza oscura que siguió a los involucrados en la película. Después del rodaje, Dominique Dunne fue asesinada por su exnovio en un acto de violencia inexplicable. Muchos comenzaron a especular que la maldición de Poltergeist había alcanzado su vida personal. El horror que la película evocó parecía haber cobrado una víctima en la vida real. La tragedia continuó cuando Heather O'Rourke enfermó gravemente poco después de completar Poltergeist 3. Fue diagnosticada con estenosis intestinal, una condición rara y mortal. Falleció a los 12 años, dejando una sombra de tragedia sobre la franquicia. El hecho de que dos de las estrellas de la película murieran tan jóvenes alimentó la leyenda de la maldición. Los fans comenzaron a temer que cualquiera que estuviera involucrado en la película estuviera en peligro. La película, que ya era aterradora, se convirtió en un símbolo de muerte y desesperación. Los técnicos de sonido reportaron interferencias inexplicables en sus grabaciones.
Sonidos extraños, como susurros y gritos, se colaron en las pistas de audio sin que hubiera explicación. A pesar de revisar el equipo repetidamente, nunca encontraron la fuente de estos ruidos. El productor Steven Spielberg también tuvo sus propios encuentros aterradores. Una noche, después de una sesión de edición tardía, sintió una presencia en su oficina. Las sombras en las paredes parecían moverse por sí solas, formando figuras que lo acechaban. La paranoia comenzó a apoderarse de todos los involucrados en la producción. Muchos empezaron a tener la sensación de ser observados constantemente, incluso fuera del set. Las pesadillas eran comunes, y varios miembros del equipo reportaron problemas para dormir. Un camarógrafo sufrió un accidente inexplicable mientras filmaba una escena en la casa de los Freeling. Su equipo se soltó de su soporte y cayó al suelo, golpeándolo en la cabeza. Aunque sobrevivió, nunca pudo explicar cómo ocurrió el accidente. El reparto y el equipo comenzaron a notar figuras sombrías moviéndose en las esquinas de su visión. Al girar para verlas, estas figuras desaparecían, dejando una sensación de malestar. Algunos comenzaron a temer que los espíritus de la película los estuvieran siguiendo a sus hogares. La sensación de ser perseguido no se limitó a los actores, los guionistas también sintieron su influencia. Una noche, mientras trabajaba en una revisión del guión, un escritor escuchó golpes en su ventana. Al asomarse, no vio a nadie, pero las marcas de manos pequeñas estaban impresas en el cristal. Los sueños del reparto se volvieron cada vez más oscuros y violentos. Muchos reportaron ver a seres monstruosos similares a los de la película atacándolos en sus sueños. Despertaban sudorosos y temblorosos, temiendo que lo que veían en sus sueños pudiera hacerse realidad. El equipo de utilería descubrió que los objetos usados en las escenas clave desaparecían misteriosamente. Al día siguiente, volvían a aparecer en los lugares más inesperados, como si alguien los hubiera movido. Nadie admitió haber tocado nada, lo que solo aumentó la sensación de que algo siniestro estaba en juego. Durante una de las últimas sesiones de edición, la electricidad falló repentinamente en toda la sala. Los generadores de emergencia no funcionaron y el equipo quedó atrapado en la oscuridad total. Cuando las luces regresaron, encontraron huellas de manos pequeñas en el polvo de los monitores. La hija de uno de los miembros del equipo comenzó a hablar de un amigo imaginario que la visitaba en la noche. Describía a este amigo como una figura alta y delgada con ojos oscuros y una voz susurrante. Aunque al principio parecía inofensivo, sus descripciones se volvieron más aterradoras con el tiempo. El director de fotografía empezó a notar que las tomas se desenfocaban sin razón aparente. A pesar de usar el mejor equipo disponible, algunas escenas quedaban borrosas como si una niebla las cubriera. Revisaron las cámaras repetidamente, pero nunca encontraron un problema técnico. Uno de los extras reportó haber sido empujado por una fuerza invisible durante una toma. Cayó al suelo con tal fuerza que se rompió un brazo, pero no había nadie cerca de él. Después del incidente, abandonó el set y nunca regresó. La producción comenzó a sufrir retrasos inexplicables debido a fallos técnicos y accidentes menores. Las cámaras se apagaban sin razón, las luces explotaban y el equipo de sonido fallaba en los momentos cruciales. El equipo comenzó a preguntarse si algo estaba saboteando deliberadamente la película. El rodaje finalizó, pero la sensación de inquietud no desapareció. Muchos miembros del reparto y del equipo reportaron sentirse perseguidos mucho después de que la producción terminara. Algunos comenzaron a experimentar problemas de salud inexplicables que los atormentaron durante años. El editor principal comenzó a notar sombras extrañas moviéndose en las imágenes mientras revisaba las tomas. Al intentar pausar el video, las sombras desaparecían, dejándolo confundido y aterrorizado. Comenzó a llevar una cruz consigo a todas partes, temiendo lo que podría suceder. Los ruidos extraños en el set continuaron incluso después de que la filmación terminara. El personal de limpieza escuchaba pasos en los pasillos vacíos y voces susurrando en la oscuridad.
Muchos renunciaron, incapaces de soportar la constante sensación de ser observados. El día del estreno, varios miembros del reparto reportaron sentirse extremadamente nerviosos y enfermos. Algunos incluso sufrieron ataques de pánico mientras veían la película en la pantalla grande. La maldición de Poltergeist parecía extenderse incluso al evento más esperado. Después del estreno, comenzaron a circular rumores de que más miembros del equipo habían sufrido accidentes extraños. Uno de los actores secundarios fue atropellado por un coche pocos días después de la premiere. La noticia solo sirvió para alimentar las teorías sobre una maldición real. Un periodista que investigaba los extraños sucesos en torno a Poltergeist murió en un accidente de tráfico. Había estado trabajando en un artículo que detallaba las experiencias paranormales del reparto y del equipo. Muchos comenzaron a creer que cualquier intento de revelar la verdad estaba condenado. Algunos fans de la película reportaron experiencias paranormales después de verla. Hablaron de sombras que aparecían en sus habitaciones y ruidos extraños en sus casas. La película parecía tener un efecto más allá de la pantalla, alimentando su reputación maldita. La casa donde se rodaron muchas de las escenas principales fue demolida poco después de finalizar la filmación. El nuevo propietario reportó fenómenos extraños, como puertas que se cerraban solas y luces que parpadeaban. Finalmente, decidió vender la propiedad, incapaz de soportar el ambiente opresivo. Los años pasaron, pero el miedo asociado a Poltergeist nunca desapareció del todo. Muchos de los involucrados en la producción evitaron hablar del tema, temiendo reavivar la maldición. Sin embargo, las leyendas sobre los extraños sucesos continuaron circulando. A pesar de la reputación de la película, se realizaron 2 secuelas, ambas rodeadas de tragedias. Los actores principales de las secuelas también reportaron experiencias paranormales y problemas de salud. La sombra de la maldición parecía extenderse a cualquiera que se acercara a la franquicia. La tercera entrega de Poltergeist estuvo marcada por la muerte de Heather O'Rourke, poco antes de que se completara la película. La pérdida de la joven actriz devastó al equipo, quienes comenzaron a creer que la maldición nunca terminaría. El final de la trilogía quedó marcado por la tragedia y el miedo. Con los años, la historia de Poltergeist se convirtió en una leyenda urbana, alimentada por el miedo y la curiosidad. Algunos dicen que la maldición sigue activa, afectando a aquellos que investigan demasiado profundamente. Otros creen que la película simplemente abrió una puerta a algo más allá de nuestro entendimiento. Hoy, Poltergeist sigue siendo un icono del cine de terror, pero también un recordatorio de los peligros de jugar con lo desconocido. El miedo real detrás de la película es tan poderoso como la ficción que retrata en la pantalla. Los espíritus que la rodean podrían estar esperando su próxima víctima. A lo largo de los años, han surgido muchas teorías sobre la maldición de Poltergeist, pero lo más aterrador es lo que pocos se atreven a mencionar. Se dice que cada vez que la película se reproduce, aquellos que la miran con atención son vulnerables a despertar la misma energía oscura que persiguió a su reparto. Varias personas han reportado extraños sucesos tras verla, desde sombras moviéndose en sus hogares hasta sentir una presencia inexplicable cerca de ellos. Así que la próxima vez que decidas revivir este clásico del terror, pregúntate, ¿estás dispuesto a correr el riesgo? Si este video te dejó con escalofríos y quieres descubrir más historias aterradoras y misteriosas, asegúrate de darle like y suscribirte al canal. No olvides activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos relatos escalofriantes. Recuerda, nunca sabes cuándo una simple película puede convertirse en una pesadilla real. Nos vemos en el próximo video.